Bienvenidos a Historias Contadas, pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Cruz, mi pueblo, escrito por José Antonio Fernández Vélez, mi abuelo. Capítulo 11. Jueces de paz no letrados. Páginas 170 al 176. Jueces de paz no letrados. El cargo de juez de paz no letrado de La Cruz, pedanía Cañada de Álvarez, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba, ha sido desempeñado en el curso de distintas administraciones provinciales y lapso, a veces muy breves, por los siguientes señores, en orden cronológico. Antonio Rivarola, padre del que fuera senador por el departamento Calamuchita. Santiago Ustariz. Jorge Alicedo. Desiderio Tejerina. Francisco Braulio Rincón. Sinesio Aguirre. Nicómedes Martínez. Antonio Bello en 2 oportunidades. Juan Quiñones. Roberto Ramírez. Ramón Antonio Bello, César Tejerina, Francisco Jaime, Juan Bergonzi, Ramón Demetrio Acosta, Gustavo Adolfo Funes, Ramón Felipe Clavijo, Víctor Manuel Luján, José Rafael González, Luis Juan B. Constantini, Jorge Fortunato David, Braulio Alejandro Rivero, Olga Isabel Biondi, viuda de Rivero, y nuevamente Gustavo Adolfo Funes. Es público y notorio que durante una época prolongada los señores jueces de paz no letrados desempeñaron simultáneamente la función de jefe de registro de Estado Civil y capacidad de las personas. De ahí entonces que muchos de los nombrados aparezcan en la nómina perteneciente al registro civil más adelante. Jefe de correos y telégrafos. Los señores que desempeñaron el cargo de jefe de correos y telégrafos en La Cruz fueron en orden cronológico a partir del año 1904. Dídimo Miranda, nacido el 13 de mayo de 1887 y fallecido el 29 de marzo de 1963, cuando hacía más de 30 años que estaba jubilado, al cual siguieron Rubén Vélez, esposa de Dora Miranda, Claro Alanís, Raúl Canelo, Ginés de Arles Nieto, Helio Ángel Serramoglia, desde 1947 a 1954. Raúl Jorge Gioffi, desde 1954 a 1957. Carlos Alberto de Biasi, desde 1957 a 1980. Pedro Juliá, desde 1980 a 1982. Y Juan Ciubán, desde 1980 hasta la fecha, enero de 1985. Locales de la Oficina de Correos. En el transcurso de más de 80 años de vida como tal, la Oficina de Correos y Telégrafos de La Cruz ha tenido solo 3 sedes. La primera en casa de alquilo a María Modesta Fernández, viuda de Brígido Aguirre, mi hermana mayor, donde hoy vive Pedro Vima, hijo, frente mismo a la casa de Alberto Acosta. La segunda en la propiedad que alquiló a Juan Molina, que hoy pertenece a Arminda Fernández, viuda de Benigno Sarazaga, mi hermana, y la tercera actual sobre calle San Martín, donde está el monumento, frente al supermercado de Ovidio Peralta. Los curas párrocos. Los padres religiosos que han estado al frente de la feligresía de La Cruz, dice mi abuelo, desde la época misma de su creación o formación hasta la fecha, a veces con intervalos de suplencias provisorias, han sido el cura Moreno, un jesuita, que fue el primero en celebrar misa en la capilla que estuvo frente al local policial, como se ha dicho anteriormente.
Luego, como párrocos, realmente le siguieron Alejo Torres, Francisco Magnone, Gerardo Centurión, Mosconi, Eduardo J. Maldonado, Alejandro Martina, Olivio Martina, que llegó en el año 1963 y permaneció 4 años. Mansilla, que alcanzó a estar 1 año. Después le siguieron los padres españoles misioneros del Sagrado Corazón: Antonio Mateos, Celso Mejida Díaz, Jesús Lada, Santiago Alonso, José María Sagarra, Félix Enrique Cundino Varela y Lucio Calvo. Actualmente, enero de 1985, se encuentra a cargo de la parroquia el reverendo Secundino Varela. Sacristanes y o ayudantes. Como es natural, todos los sacerdotes nombrados necesitaron en su momento personas de confianza, recomendables y de buena voluntad, a fin de que ayudaran tanto en la misa como en las otras múltiples tareas atinentes a la iglesia. Así pues, en proporción al tiempo que cada uno estuvo al frente de la parroquia, dispuso de mayor o menor número de auxiliares. Francisco Magnone tuvo como sacristán a Andrés Salgado, Gerardo Centurión, a Anselmo Vélez, el famoso negro, y a Marciano Zavala, hijo de Liberato y Benedicta Ramos. Don Eduardo J. Maldonado, que llegó a la cruz en el año 1927 y estuvo casi 40 años a cargo de la iglesia, tuvo como sacristanes y ayudantes a Francisco Antonio Tapiás, de Cañada de Álvarez, juntamente con Horacio Maldonado, teniendo a Cipriana Molina, hermana de Genaro y Gregoria, para la cocina y limpieza. Posteriormente fue su sacristán Adán Miranda de Río de los Sauces, a quien siguió Rosendo Mendieta de Misiones, mientras que Juana Miranda Juanita, también misionera, atendía el cuidado general de la iglesia. Después fue su sacristán Octaviano Rojo, hijo de Francisco y N. Vieira del Quebracho. Enseguida José Maldonado y también sus hermanos Adolfo y Gilberto, todos ellos sobrinos del padre Maldonado de los Molinos, a quienes siguió Carlos Maldonado, hermano del sacerdote, también de los Molinos, departamento Calamuchita. Fueron también colaboradoras del reverendo padre Maldonado durante muchos años las hermanas Rosa, María y Luisa Heredia. Desde hace más de 20 años es mi hermana Elcira Fernández, viuda de César Augusto Martínez, quien aporta alguna ayuda en la iglesia. Es en la justa medida en que sus años se lo permiten, o sea, hace labores. Jefes del registro del Estado Civil y capacidad de las personas. He considerado interés para mi libro, dice mi abuelo, sin medir horas de trabajo, obviamente, hacer conocer los nombres de los señores jefes del registro del Estado Civil y capacidad de las personas de mi pueblo y la fecha en que se desempeñaron, pues supongo no faltará alguien que haya olvidado el nombre del funcionario que lo casó, o bien quien pudo haberlo casado que no es el mismo. Para una debida información, creo necesario destacar previamente que, conforme a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley número 4.992, promulgada con fecha 9 de mayo de 1968 por el señor gobernador de la provincia, doctor Carlos José Caballero, se dispuso lo siguiente: en todo pueblo o ciudad de la provincia donde hubiere municipalidad, las oficinas de registro del Estado Civil y capacidad de las personas estarán a cargo de dichas municipalidades. Es decir, está claro, desde esa fecha, 9 de mayo de 1968, los jueces de paz no letrados cesaron en la fusión del registro civil, quedando esa tarea a cargo de la municipalidad. En nuestro caso, la Cruz, el último juez de paz no letrado con ambas fusiones. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Fue Jorge Fortunato David,
aunque más tarde volvería a retomar el registro civil, pero ya por ostentar el rango de intendente municipal. Y bien, el primer jefe del registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Cruz, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba, fue Sinesio Aguirre, desde el 10 de octubre de 1907 al 10 de enero de 1916. En ese mismo año, Ignacio Verde estuvo el 24 de enero hasta el 17 de julio. Después le siguió Juan S. Sosa, 22 de julio de 1916 al 17 de abril de 1918. Francisco Braulio Rincón, el 20 de abril de 1918 al 26 de noviembre de ese mismo año. Juan S. Sosa, 28 de noviembre de ese mismo año al 17 de julio de 1919. Nicodemo A. Luján, 27 de enero de ese mismo año al 17 de septiembre de 1920. César Augusto Martínez, que era el cuñado de mi abuelo, fue el 22 de septiembre de 1920 al 12 de septiembre de 1921. Donaciano Fernández, que es mi bisabuelo, estuvo en el mismo año, el 13 de septiembre, al año siguiente, el 19 de junio. Estuvo el 13 de septiembre de 1921 al 19 de junio de 1928. Francisco Jaime, 25 de junio de ese mismo año al 3 de noviembre de 1930. Desde el 10 de noviembre al 29 de diciembre de 1930 se desempeñó un señor que por tener firma ilegible sin sello aclaratorio no me fue posible individualizar, no obstante, la eficaz colaboración que en su momento recibí de la Municipalidad de La Cruz y asesoría letrada de la Municipalidad de Córdoba, que mucho agradezco, dice mi abuelo. Raúl Arturo Rodríguez se desempeñó como jefe desde el 13 de enero de 1931 al 25 de octubre de 1932. Julio Armando Martínez, el 3 de noviembre del mismo año al 12 de septiembre de 1936. César A. Tejerina, el 18 de septiembre de ese mismo año al 15 de octubre de 1946. Juan Bergonzi, el 21 de octubre de ese mismo año al 12 de abril de 1948. Ramón Demetrio Acosta, 20 de abril de ese mismo año al 3 de diciembre de 1955. Gustavo Adolfo Funes, el 8 de diciembre de ese mismo año al 28 de julio de 1958. Felipe R. Clavijo, el 25 de agosto del mismo año al 17 de septiembre de 1959. Víctor Manuel Luján, el 25 de septiembre de 1959 al 10 de diciembre de 1962. José Rafael González, de 20 de diciembre de 1962 al 3 de enero de 1964. Luis Juan B. Constantine, 15 de enero de ese año al 13 de octubre de 1966. Jorge Fortunato David, 20 de octubre de ese mismo año al 31 de diciembre de 1968. Desde aquí comienza la labor de los señores intendentes municipales en el registro civil. Alessio Biondi, 2 de enero de 1969 al 28 de mayo de 1973. Jorge Fortunato David, 28 de mayo del mismo año al 3 de noviembre de 1976. Alessio Biondi, 3 de noviembre de ese mismo año al 7 de julio de 1981. José Eduardo Id, 7 de julio de 1981 al 10 de diciembre de 1983. Carlos Alberto Di Biasi,
de 10 de diciembre del mismo año hasta la fecha, enero de 1986. La Oficina del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas funcionó en el actual edificio policial desde septiembre de 1921 hasta mayo de 1968, en que, cumplimentando lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 4.992, pasó a sede municipal. El primer nacimiento se inscribió en la cruz el día 10 de octubre de 1907, el primer matrimonio el 23 y el día 11 de ese mismo mes y año se anotó la primera defunción. Municipalidad. La Municipalidad de la Cruz fue creada con fecha 30 de marzo de 1959. Mediante decreto número 4519 del Superior Gobierno de la provincia, donde se la declaraba comprendida dentro de los beneficios del régimen municipal en segunda categoría. No hace falta decir que dicha medida llenó una necesidad apremiante. Fue designado comisionado municipal ad honorem el señor Roberto Juan Canavesio por decreto número 8.986 del día de 22 de enero de 1960, haciéndose cargo el día 5 de mayo de 1960, permaneciendo en funciones hasta el día 4 de agosto del año 1962. Le sucedió en el cargo también como comisionado el señor Néstor Armando Martínez desde el 4 de agosto del 62 al 13 de octubre del 63. Posteriormente, ya con el rango de intendente municipal, asumió nuevamente Roberto Juan Canavesio con fecha del 13 de octubre del año 1963 hasta el 6 de octubre de 1966. En esta fecha última se hizo cargo el nuevo intendente municipal, señor Alessio Biondi, quien permaneció hasta el 25 de mayo de 1973. Con esta misma fecha asumió el intendente Jorge Fortunato David, que permaneció hasta el 3 de noviembre de 1976, en que, nuevamente, por segunda vez, se hizo cargo el señor Alessio Biondi hasta el día 7 de julio de 1981. Ese mismo día, el nuevo intendente municipal, José Eduardo Id, tomó posesión de su cargo, que duró hasta el día 10 de diciembre de 1983, fecha en la que asumió el actual intendente señor Carlos Alberto De Biasi. Tanto Canavesio como Biondi, David, Gid y De Biasi son hijos del pueblo. Desde que se creó la municipalidad y hasta el año 1970, todos los comisionados e intendentes desempeñaron sus funciones ad honorem. Actualmente y desde 1980, la municipalidad se encuentra ocupando su local propio adquirido a la sucesión de Fidel Rivero en el costado este de la plaza. La estructura municipal se compone actualmente, es decir, en enero de 1985, de Secretaría de Gobierno a cargo de Lucía Álvarez de Palacios, Secretaría del Registro Civil que desempeña Irma Ventura David de Gallo, 2 cargos administrativos, 6 de personal de maestranza y servicios, 1 inspector. Total de planta de personal permanente 11, personal temporario 2. El salón que ocupa la municipalidad, que queda en planta baja, fue propiedad primeramente de Francisco P. Rincón, quien lo hizo construir con Andrés Zavala. En cuanto al galpón de la esquina y pisos de alto, los hizo construir Fidel Rivero con Enrique De Biasi. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 11. Espero que les esté gustando esta historia real del pueblo de la Cruz en el departamento de Calamuchita de la provincia de Córdoba, en Argentina. Próximo capítulo, sábado 1 de noviembre.
y nos vemos en Kizuna, historias contadas.